Vamos a empezar el programa del día de hoy con el presidente de la Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, Gonzalo Prealé. Bienvenido, Gonzalo. Buenos días, gracias. De alguna manera, digamos, ¿qué es AFIN? Es el representante de los grandes inversionistas en el Perú, ¿no es cierto? Es una asociación que agrupa empresas que tienen concesiones a largo plazo, 30 hasta 60 años con el Estado peruano, para construir, operar y mantener infraestructura de uso público en carreteras, energía, puertos, aeropuertos, comunicaciones, hospitales, comunicaciones. Ahora, Gonzalo, el tema es que partimos de ciertos supuestos, ¿no es cierto? Los supuestos en los que partíamos eran: la empresa pública es ineficiente, la empresa pública es corrupta, ¿no es cierto? La empresa pública es onerosa, ¿no es cierto? Es lenta, es paquidérmica. Entonces hay que cambiar esto, quitar al Estado de la economía y dejarla en el rol básico, ¿no es cierto?, de dedicarse a la seguridad, a la educación pública, ¿no es cierto?, a la salud pública, digamos, a las funciones básicas de administración de la gestión, y dejar que el rol de empresario lo cumpla la empresa privada. Pero el final de esta historia, por lo menos de este capítulo de la historia, es que resulta que la empresa privada también podía ser corrupta, que la empresa privada también podía ser ineficiente, que finalmente es lo que hemos vivido. Sí, lo que pasa es que hay que poner las cosas en su lugar. El año 2016, que son las últimas cifras disponibles, el Estado gastó 5.2 veces más en obras públicas que en APPs, que en cofinanciar APPs. Así que no es que hemos dejado de lado las obras públicas, las APPs no llegan ni al 20%, creo que es el 14% de toda la inversión pública en obras, nada más. Nadie pretende que se dejen de hacer obras públicas y que se hagan todo en APP, absurdo. Nadie pretendería que todo sea obras públicas. Ahora, esa obra pública se ha hecho como bajo el sistema también de concesiones, ¿no es cierto? Las obras públicas se hacen mediante licitación, concurso público o adjudicación simplificada. En los dos primeros casos, el Estado hace un estudio, licita o concursa el proyecto, y el contratista que gana el concurso tiene que ejecutar la obra y entregarla, al acabar la obra, al contratante, que es el Estado, y ahí termina la relación. La relación es solo para construir. En una APP se construye, se opera y se mantiene. Y ahí está el secreto del tema, porque lo que ha pasado en el país a lo largo de su historia es que hemos perdido activos e inversiones por falta de mantenimiento. Claro, pero en la definición, Gonzalo, todo parece por ejemplo, perfecto, los hospitales públicos. Claro, pero el problema es que hasta qué punto eso es una realidad, ¿no es cierto? Porque lo que has tenido es que los procesos de licitación han sido amañados, ¿no es cierto? Esta historia del 108%, ¿no? Del club de los constructores, que todos ganaban con el 108, ya se sabía quién iba a ganar. O sea, no eran procesos de licitación transparente donde ganaba el mejor, el que era una especie de cartel, ¿no es cierto? Esas son obras públicas, única y exclusivamente obras públicas. Contratante Estado, generalmente MTC, Provías Nacional se encarga de eso, y privados que compiten para contratar la ejecución. Por eso, cuando alguien dice que el Estado haga las obras, el Estado no va a hacer nada, va a contratar a un privado para que haga la obra, solo que al terminar la obra, la entrega, chao. Pero lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las concesiones en las carreteras y la administración de peajes, que es lo que ha generado tanta controversia, ¿no es cierto? Sí. Porque lo que ha ocurrido es que licitas una obra, te entrega una obra que ya está operativa, que ya está cobrando peaje, ¿no es cierto? Es decir, que desde el primer día que te haces cargo de la concesión, tú estás recibiendo ingresos. Y la pregunta es, ¿cuál era la idea? ¿La idea no era que tú invirtieras y luego recuperaras con el peaje tu inversión? ¿O que agarraras parte de ese peaje para sostener, o agarraras, digamos, la mayor parte de tu inversión finalmente salga de la administración y no de tu inversión? O de créditos que obtienes porque lograste la licitación, porque así cualquiera. Yo mañana, me escuchan, me das la concesión de Norvial y yo mañana soy concesionario. Si total voy con ese contrato. El proyecto responde con su flujo, los bancos prestan contra el flujo del proyecto, hay un contrato y la empresa es responsable de devolver el préstamo. Así que hay que ver las cosas en su lugar. Rutas de Lima, por ejemplo, que se critica tanto el peaje que se cobra, etcétera, etcétera. Bueno, se ha invertido 1.800 millones de soles
recursos propios del concesionario. El compromiso de invertir en toda la vida de la concesión, tanto en la construcción como en la operación y el mantenimiento, es de 5.000 millones de soles. Lo recaudado por peaje no es de libre disponibilidad. No es que el concesionario cobra lo que se pagó por ir a la playa el domingo y el lunes lo tiene en su bolsillo y se va a fumar, no sé, cigarros. No, no es así. Todo esto se administra a través de un fideicomiso. El peaje se reinvierte en la operación y el mantenimiento de las vías y se usa para recuperar la inversión. ¿De dónde se va a recuperar la inversión? Esto es autosostenible. Miren, comparemos. ¿Qué pasaría si no hubiera carreteras con peaje como Rutas de Lima o como la que va hasta Ica? ¿Saben cómo serían las carreteras del Perú? Como la antigua Panamericana Sur. ¿Alguna vez han cruzado el puente San Pedro? Entran hacia Lurín, Gonzalo, pero una parte de la discusión o Tupacamaru, llena de huecos. Esa es la realidad. Pero es decir, hay alguna gente que dice no debería cobrarse peaje, etcétera, pero la discusión que está planteada en este momento de una manera directa no es que si debe cobrarse peaje o no, sino que quienes obtuvieron estas concesiones tienen el derecho a seguir permaneciendo ahí. No, cuando está claro, y va a quedar cada vez más claro, que se pagaron comisiones ilegales, que se estructuró, ¿no?, en la duración de los plazos y todos los procesos en función del interés de este concesionario y no el interés de la ciudad o de la región o de la provincia o de lo que fuera en cada caso. Entonces, esa sí es una discusión absolutamente razonable. ¿Por qué le vas a dejar una concesión a alguien que simplemente coimió? Para empezar, coimió, ¿no es cierto? Pero o sea, ¿no deslegitima eso el contrato? Ya se produjo la venta del 75% de Rutas de Lima a Brookfield y a Sigma Safi, que es una inversionista. El 25% ha quedado en manos de Odebrecht Constructora por obligación contractual. Hasta ahora no se reformula el contrato. Eso no depende de Brookfield. Así que Odebrecht salió. Dicen lo que dicen es que Brookfield, que es canadiense, ¿no es cierto?, también es de Odebrecht, ¿no? Finalmente. Absurdo, eso es ridículamente y totalmente absurdo. Cotiza en bolsa. Canadá es un país sumamente exigente. ¿Ustedes creen que eso podría ocurrir allá? Es una locura. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué Odebrecht no podría tener una empresa con sede en Canadá? Es una empresa internacional. Es recontra ridículo. Esa empresa Brookfield ha invertido en el mundo en diversos proyectos en muchos países donde Odebrecht no tiene absolutamente nada que ver. Cerca de, creo, más de 300 millones de dólares. O sea, es más grande que todo el Producto Bruto peruano. Ahora, tú me pasaste, Gonzalo. Sí. Déjame continuar, por favor, para terminar. Tú sabes que la mayor parte de los carros que circulan por la concesión Rutas de Lima no pagan peaje. Por ejemplo, te mueves de Javier Prado a Benavides, usas la pista, no pagas nada. La mayor parte de los carros que circulan por esas vías no pagan peaje. No sé qué parte de no pagan peaje no se entiende. Los que pagan peaje son los que pasan por Villa, los que pasan por los que usan toda la pista. Los demás se benefician. Además, las obras que se han hecho son muchísimas. Por ejemplo, más de 120.000 atenciones de emergencia hasta el momento. Recojo de 80 toneladas por día de basura, que ni siquiera le corresponde al concesionario. ¿Pero qué es lo que tú dices? Pero ¿cómo enfrentamos? Pero por eso. Es que esto es importante. Los vecinos saben que el municipio no recoge nada y llevan la basura a la pista. Y el concesionario, por su cuenta, ni está obligado, recoge al día 80 toneladas de basura y desmonte. La gente no está, pues, informada. Así que... Ya, pero Gonzalo, ¿qué es lo que... ¿Qué ganaríamos? Pero ¿qué es lo que usted... Ya, pero tú estás discutiendo conmigo como si yo estuviera proponiendo que no se paguen peajes. O sea, no, si me preguntas mi opinión... La opinión mía, personal, yo creo que hay que revisar todos esos contratos y que no hay que tenerle miedo a esas amenazas de que vamos a ir a tribunales de arbitraje internacional. Pero escúchame, se han pagado comisiones ilegales y lo están confesando ellos mismos. O sea, ¿cómo puedes perder en un tribunal internacional cuando tú tienes eso en la mano? Pero eso es por confesión de parte. Eso es un tema que compete a la justicia, investigar el caso, encontrar, probar la corrupción, sancionar, cobrar una reparación civil. Pero lo que debe hacerse es que salga quien ha confesado ser
que practica corrupción como Odebrecht vende los proyectos y el que se hace cargo lo sigue ejecutando, porque la ciudad de Lima, en este caso particular, lo que estamos claros es que no hay lo que estamos claros es que no puede ocurrir lo que está ocurriendo, que se paró todo lo que de alguna manera está salpicado por las denuncias de corrupción, y eso está causando un gravísimo perjuicio. Hay un problema. Un gravísimo perjuicio, sí. Y no hay una política del gobierno con respecto a este tema, porque no tienen. Pues, para eso política. Se dictó el decreto de urgencia 3. Que no resolvió nada. Están en que se mueren de miedo en tomar una decisión sobre Chacra, ¿no? Ahora, ustedes dicen, AFIN rechaza cualquier tipo de corrupción. Debe sancionarse a quienes resulten responsables con un debido proceso. Ahora, yo te pregunto, Gonzalo, y tú porque nos conocemos hace demasiados años, ¿no es cierto? O sea, ¿quiénes son los miembros de AFIN? O sea, Odebrecht era miembro de AFIN, Grañe Montero es de AFIN, Obrainsa es de AFIN, Norvial es de AFIN. O sea, tienes una cantidad de empresas y de consorcios que son miembros de AFIN, que en este momento no es que están bajo la lupa, están en procesos con serios cargos de corrupción por haber obtenido sus concesiones y sus contratos en base al pago de comisiones ilegales, por haber concertado entre ellos para crear carteles, por agregar adendas así tramposas para cambiar el principio sobre el que se había basado esta concesión. O sea, te la doy por 100, pero no te preocupes porque después le clavamos 4 agendas y termina siendo 400. Sí, o sea, a ver, ¿puedo hablar? No, claro, pero te digo esto ¿por qué? Porque ustedes dicen, AFIN rechaza cualquier tipo de corrupción. Y yo te pregunto, ¿qué ha hecho AFIN con respecto a sus miembros que han estado involucrados directamente y están involucrados en caso de corrupción? Nosotros tenemos 60 miembros. Has mencionado 4 o 5. Ok, no hay que generalizar. ¿Qué hemos hecho? Expulsar las empresas de Odebrecht como Odebrecht Latinvest, que estaba directamente involucrada. Nuestra posición es investigar los casos de corrupción, encontrar los responsables, sancionarlos con todo el peso de la ley, con el debido proceso, porque si no, el proceso se vicia, pasan los años y al final la condena es distinta a lo que todos los críticos, políticos, periodistas tenían en su imaginación hoy. Así que las cosas hay que manejarlas como debe ser, porque si no, no van a llegar a un final feliz. Más bien, este tipo de excesos de estoy seguro que es culpable, está en una foto, que vayan adentro todos, eso vicia los procesos y favorece a los culpables. A veces me pregunto si la gente que hace ese tipo de afirmaciones ligeras no estará trabajando para los culpables, porque está viciando los procesos. Ocurrió en Brasil. Lava Jato es el segundo gran caso. El primero se llamó Castillo de Arena y quedó en nada por indebido proceso. Ni siquiera se pueden utilizar las pruebas que surgieron en ese momento para ningún fin. Se vició todo. Aprendieron la lección y Lava Jato lo han conducido bien. Acá debemos hacer lo mismo. Entonces, separar empresas que han admitido su culpabilidad, seguir de cerca los procesos, separar a las personas que están siendo denunciadas. Ojo, en el nuevo Código Penal hay un proceso que se puede ver en internet de una cantidad de pasos, 4 páginas de pasos. La investigación fiscal con allanamiento de domicilio para ver si se encuentran pruebas es el 2 de cantidad de pasos que ni siquiera terminan. La investigación fiscal por sí misma es un montón de pasos, así que estamos actuando en base a prejuicios y una serie de indicios, lo cual no quiere decir que yo crea que acá todos son santos, pero las cosas en su sitio. Me da la impresión de que tú estás atribuyéndome a mí todas las afirmaciones. De ninguna manera. O sea, yo he tratado de manejar este asunto con la mayor cordura, serenidad. Es más, yo he expresado mi preocupación el otro día porque de repente está haciéndose un operativo del Ministerio Público y autorizado por el juzgado, y los que van a ser detenidos ya saben que van a ser detenidos porque el comercio lo publicó. Sí, los señores no tenían por qué saberlo, pero a lo que yo voy es a lo siguiente. Esto inevitablemente te genera una discusión. Yo la planteé en relación a la conferencia anual de Ejecutivo reunida en Paracas hace poco. Y yo llamé la atención sobre el hecho, en un Twitter que publiqué que generó mucha controversia, de cómo era posible que el mundo empresarial peruano no pusiera en el centro de su agenda en este momento el terrible problema de la corrupción. ¿Y qué va a hacer el mundo empresarial para limpiarse de la corrupción? Entonces, yo creo sinceramente que no han hecho ni el 1% de las cosas que podrían hacer en relación a este tema, que debería partir de reconocer que esto ha existido,
y que tiene que haber un compromiso de los empresarios peruanos de que esto no se va a repetir y tiene que ser un cambio profundo de sus prácticas, de su manera de relacionarse entre ellos, de relacionarse con el Estado, ¿no es cierto? Pero eso no lo escuchamos. Mire, nosotros condenamos la corrupción, pero queremos advertirle al público, a todos tus oyentes y televidentes, qué oportunidad para decirlo. Luchar contra la corrupción, prioridad número 1. Seguir invirtiendo, seguir llevando adelante los proyectos, evitar que queden abandonados, como la obra al lado del hipódromo que está ahí botada, como la Ramiro Prialé, botada hace un año. Esas obras abandonadas no le convienen a nadie. Empresas que eran proveedoras, contratistas, trabajadores de estas empresas paralizadas que ahora están tocando la puerta porque les deben $50.000, $100.000, son miles de familias. Que quebraron. Eso hay que evitarlo. Prioridad 1, luchar contra la corrupción. Prioridad 1, seguir invirtiendo, que los proyectos continúen. Eso es lo que yo quería venir a decir acá. Y eso no me hace a mí cómplice de la corrupción. Más bien me hace cómplice de evitar que el país se quede parado. Miren, esto se llama destrucción de valor. Si las obras se quedan paradas, abandonadas, primero, no se va a cobrar reparación civil, pero ni un sol partido por la mitad. ¿De dónde vas a cobrar si el flujo de la operación y de la caja de los proyectos cesa? No hay forma de cobrar. Hay que permitir que se reactive. El decreto de urgencia 3 hay que reformularlo y prorrogarlo y lograr que se active. Pero si aparecen procuradoras o ex procuradoras que dicen que la reparación civil es miles de millones, no va a alcanzar la plata de todos los proyectos y eso no se va a poder materializar. Esto debe manejarse técnicamente. Alguien en el Estado debe diseñar un protocolo para calcular el estimado de reparación civil y ponerse a trabajar. Ahora, vender los proyectos parados antes que se queden en total deterioro y abandono. El tiempo pasa, Gonzalo, y no va a haber nada que cobrar. Lo que yo quisiera, Gonzalo, es que abramos, que ustedes, los empresarios, los representantes del mundo empresarial, así como acá está Hugo Alache, y no solamente Hugo, que es uno de los representantes de los proveedores de las concesiones, que simplemente no les pagan y que sus empresas quebraron y que están en una situación desesperada. O sea, acá hay espacio para todos, porque lo que queremos es oírnos, tender puentes para oírnos todos. Y yo quiero que tú transmitas al mundo empresarial que esto es un espacio para venir a discutir cómo enfrentamos los grandes problemas del país, claro, comenzando por el de la corrupción y la responsabilidad de cada uno, ¿no? Estoy tan convencido que este es un buen espacio para discutir, que estoy acá, así que por supuesto, consideremos esto, conozco tanto tiempo, yo sé que podemos llegar al público. Consideremos esto un primer capítulo de esta conversación. Un tema, ¿no? Se puede combatir la corrupción mejorando los procesos, minimizando las adendas. Las adendas son inevitables en contratos a 30 años. No hay forma de que no haya, pero se pueden minimizar, evitar la corrupción, porque puede ser una oportunidad para la corrupción, el exceso de adendas. Pero las adendas no son sinónimo de corrupción. Eso es lo primero. Y segundo, hay que mejorar la legislación, hay que mejorar la práctica de preparación de procesos para concursar a APPs. Pero no como escuché el otro día, que para combatir al Club de los Constructores o sus malas prácticas había que mejorar la ley de APPs. Esas son obras públicas. Lo que hay que hacer es mejorar la ley de contrataciones del Estado, que para comprar un lapicero o contratar una obra de 400 millones tiene el mismo procedimiento y es una coladera. Vamos a dejarlo por hoy día y muchas gracias a Gonzalo Prialé, representante de AFIN, por estar con nosotros esta mañana. Y me dice